Bueno, bienvenidos a su taller virtual de lecturas dramáticas como dispositivo didáctico de alto impacto. Esta es, este es el material audiovisual número 2 correspondiente a la teoría de las situaciones didácticas y la didáctica en el dispositivo de la lectura dramática. A continuación, les voy a compartir unas diapositivas donde vamos a abordar cómo debemos planear toda una sesión alrededor de las lecturas dramáticas. O sea, cómo lo hacemos en un taller, en un espacio de tiempo específico. ¿Cómo lo planeamos? Y lo vamos a hacer a la luz de esta teoría de las situaciones didácticas. Entonces, primero que todo, vamos a recordar algunas cosas básicas sobre la didáctica, que es un término que viene del griego didasco, didaskein, tiene que ver con enseñar, con instruir, con transmitir. Es una disciplina teórica de las ciencias de la educación y tiene dos dimensiones, una prescriptiva y una descriptiva. Es decir, que una parte de la didáctica se va a dedicar a observar aquello que sucede antes de la situación de enseñanza-aprendizaje y una parte se va a dedicar a observar lo que sucede durante y después de las situaciones educativas o de enseñanza-aprendizaje, en estos procesos educativos. La didáctica observa cómo se da la fragmentación de los saberes en relación con sus contextos y con las necesidades de las poblaciones y con los contextos en los que se dan específicamente las sesiones, y cómo estos saberes se transforman y se dividen, se fragmentan hasta hacerse enseñables, ¿ok? Ya vamos a entrar un poco más en eso, entonces vamos a ver un poquito algo sobre esta teoría. Esta teoría nos plantea que siempre en una situación de enseñanza-aprendizaje hay tres factores que se relacionan, o tres sujetos que se relacionan. El docente, el saber y la población. Las relaciones que se tejen entre estos sujetos es lo que va a permitir una situación de enseñanza-aprendizaje. Ustedes pueden encontrar más de esta teoría en el libro Iniciación al estudio de la teoría de las situaciones didácticas. Pertenece al campo de la didáctica de la matemática y estudia muy a detalle las condiciones y las relaciones que se dan en una situación enseñanza-aprendizaje. Entonces, para el arte escénico en la Universidad Pedagógica se ha hecho una adaptación de esta teoría, una transposición didáctica de esta teoría a los saberes del arte escénico y está muy claramente expuesta en el dispositivo de las lecturas dramáticas. Ya les voy a explicar por qué. Primero que todo, vamos a tener en cuenta que estos factores que regulan la sesión son determinantes. 1, el tiempo. 2, el espacio donde hago mi sesión. 3, mi población. 4, mi tipo de clase. 5, el contexto general. En el formato de la lectura dramática, el tiempo sugerido para la lectura como tal es no superior a 30 minutos según el tipo de población. Si estoy en preescolar, los sugeridos son 10 minutos máximo. Si estoy ya en otros escenarios con adultos, con jóvenes, puedo tomarme 30 minutos, 40 minutos si el texto es así súper interesante y mi adaptación es súper rica. Es un dispositivo muy útil en lo que tiene que ver con el espacio porque no necesito escenografía y estoy llevando el teatro al aula. Solo necesito, nosotros lo proponemos con una silla y un escritorio, o sea que es muy similar a la forma como lo estamos haciendo aquí frente a la cámara. No necesito un gran espacio.
sino necesito un espacio reducido con una silla donde yo pueda, como docente, sentarme a leer y tener pequeños objetos. Y bueno, el tipo de clase que yo doy también es algo importante en este dispositivo porque es totalmente interdisciplinar. Si ustedes son del área de sociales, de ciencias, de psicología, en cualquiera de esos escenarios, en cualquiera de esas áreas de conocimiento, los valores, la ética, las ciencias naturales, bueno, yo creo que todo el conocimiento tiene que ver con la literatura y en esa medida nosotros podemos traer textos de la literatura universal a nuestros estudiantes. Nosotros nos preguntamos por qué los docentes en algunos casos no recurrimos a esos saberes que están ya en la literatura universal eh, para llevarlos al aula. A veces pareciera que enseñáramos de la nada, pero si miramos más atrás, detrás de todos nuestros conocimientos, hay una historia que es digna de ser contada. Por ejemplo, si yo soy docente de matemáticas, no sé, puedo hablar sobre todo lo que le pasó a los griegos en este sentido y seguramente van a encontrar muchos textos sobre esto. Si soy un docente de historia, qué mejor que leerles a mis estudiantes no solo lo de Occidente como la Ilíada, en fin, sino que puedo leerles todas las historias de diferentes autores que hablan de la historia de Colombia, de la historia de Latinoamérica. Bueno, este dispositivo nos permite tener como un cajón muy amplio, ¿sí? Es como mi fondo virtual. Yo tengo de donde quiero para hablar del saber que necesite y lo puedo hacer mediante una lectura y estoy siendo un docente juicioso con la didáctica que reside en mi dispositivo. Entonces, bueno, dichas estas palabras, mm, hay que tener en cuenta los elementos que están presentes siempre en la planeación de un planear una sesión a la luz de la lectura dramática. Entonces, muy importante definir el tema claramente. ¿Cuál es el tema de mi sesión educativa? ¿Qué es lo que yo quiero trabajar o movilizar? Este tema tiene que estar acorde con mi población, es decir, si es un niño pequeño no le puedo llevar un tema muy complejo y viceversa, ¿sí? Eh, si es un abuelito, pues no le puedo llevar algo para niños, perdón, un adulto mayor. Entonces, este tema se va a escoger en función de esos contextos educativos en los cuales nosotros trabajamos y tenemos que delimitar claramente nuestros objetivos. Yo recomiendo para una sola sesión de lecturas dramáticas planear solo un objetivo específico, ya que es mejor desarrollar plenamente este objetivo que plantear muchos que de pronto se van a quedar en el aire. Máximo 2 objetivos específicos. Estos objetivos tienen que ver con las necesidades de la población. Estos objetivos no son impuestos por el docente. Estos objetivos realmente atienden a las necesidades de mis estudiantes. Por ejemplo, específicamente ahorita, si yo estoy encerrada en mi casa, en cuarentena, y yo hago una clase donde mi fondo es aburrido, donde todo lo que mis estudiantes están viendo no es agradable visualmente, por lo menos un poco, pues es como, hey, todos estamos cansados de estar encerrados y aparte tengo que verte ahí en este tema tan monótono, claramente pues me voy a cansar. Mientras que si yo les traigo un video novedoso con un fondo de pantalla, con las herramientas digitales y con un texto, estoy segurísima y lo hemos visto ya en procesos académicos que han pasado durante este tiempo, que es supremamente efectivo también en medios digitales. Otro elemento muy importante de esta planeación es lo relacionado con las preguntas orientadoras. Debemos diseñar preguntas introductorias, o sea, preguntas que nos permitan saber qué conocimientos tiene la gente acerca del tema que queremos movilizar. Y tenemos que tener preguntas también de reflexión y de comprensión que van a venir después del dispositivo y nos van a servir para evaluar. Tenemos que tener claridad
también en cuál es ese saber que vamos a enseñar. Es muy importante identificar que nuestro tema y nuestros contenidos no son la misma cosa. El tema eh, es un poco más general y abarca todo lo que relaciona a este contenido de aprendizaje, a este saber. Un saber tiene que ver con los contenidos de aprendizaje, los contenidos que llevamos al aula. El tema es más general, el tema abarca al contenido, lo acoge, digamos. Ya vamos a profundizar un poco más en esto de cómo fragmentar los saberes, que es algo muy importante de la didáctica y que pues igual la mayoría de docentes tienen alguna claridad o lo han hecho empíricamente, porque este es, digamos, parte de nuestro trabajo, tomar un saber muy, muy grande y hacerlo enseñable, volverlo, fragmentarlo hasta que se vuelva pequeñito y que podamos desmenuzarlo para llevarlo a la población. Y este dispositivo de lecturas dramáticas tiene unas fases claras. En la fase de preparación, nosotros vamos a hacer preguntas introductorias, ¿vale? Preguntas que además nos permitan despertar la curiosidad, como ¿qué será lo que le sucederá a nuestro protagonista? ¿Qué aventuras vivirá nuestro murciélago? Este tipo de preguntas nos van a permitir despertar el interés en el espectador y están en la fase de preparación. Claro, antes, pues en toda la preparación de la clase estuvo nuestro trabajo de seleccionar el texto, adaptarlo, buscar las palabras desconocidas, etcétera. Pero ya cuando estamos ahí con nuestra comunidad o cuando estamos ahí frente a la cámara, todo va a iniciar con estas preguntas. Después viene nuestra lectura dramática, es la fase de desarrollo, y finalmente una fase de reflexión donde vamos a hacer las preguntas de comprensión y de reflexión, preguntas abiertas y preguntas específicas, varios tipos de preguntas. Esto también lo vamos a trabajar en el taller. Según cómo formulemos este tipo de preguntas, asimismo vamos a poder evaluar el alcance de nuestra lectura. Si nuestros estudiantes comprendieron el tema, si nuestros estudiantes entendieron las situaciones que se dan dentro del texto, comprendieron la trama, los argumentos principales, el argumento principal y todos esos sucesos que se mueven y que nos cuentan los temas que tienen que ver con nuestra clase. Entonces, esta fase final de preguntas nos va a permitir hacer la evaluación, esta fase de reflexión. También, si nosotros entregamos el dispositivo en algún momento a nuestros grupos para que ellos lean dramáticamente, este es otro tipo de evaluación y tiene que ver con lo teatral, con lo escénico y ya con la lectura en voz alta. Entonces va a ser como una doble evaluación, ¿no? Además de los contenidos, los temas y los saberes, la parte teatral que está en la forma de leer y que la vamos a desarrollar en nuestros siguientes niveles. Cuando tenemos ya estas claridades sobre los elementos que tienen que estar presentes en nuestra planeación, entonces vamos a hablar sobre la fragmentación de un saber para hacerlo enseñable. Por ejemplo, yo soy profesora de ética, es un ejemplo ficcional, y mi tema, mi tema y mi saber macro tiene que ver con los valores. Voy a dividirlo para poder enseñar a mis estudiantes. Entonces voy a sacar algunos valores. El respeto, la solidaridad y bueno, el amor. Esta fue mi división ahí rápida de este saber. Este es un ejemplo corto. Ustedes claramente cuando hacemos este ejercicio, la división es mucho más amplia y cada quien conoce muy bien su área. Pero suponiendo que ya dividí este macro saber y que este micro saber es el respeto, entonces en función de esto, del respeto, de este micro contenido, es que yo voy a escoger mi cuento y mi lectura dramática. Y si necesito adaptar cosas porque la lectura no hace zoom específicamente en eso, lo puedo hacer. Lo importante es que mi texto se acerque al tema que necesito tratar.
Esta fragmentación de un saber hace parte de la teoría de las situaciones didácticas de Brossiu y es muy necesaria para identificar qué lectura llevamos a nuestras comunidades. Es el proceso de tematizar la lectura dramática, pensárnosla concienzudamente para que realmente pues permita que los estudiantes se apropien de nuestros contenidos y saberes, muy pertinente para un docente de sociales, muy pertinente para un docente de ética, muy pertinente para un docente de lengua castellana, ni se diga, para un docente de inglés también, porque también le permite generar como mayor atención sobre la lectura y la pronunciación en idioma inglés en comunidades para los psicólogos, antropólogos, talleristas. Una historia siempre será una manera de acercarnos y qué mejor que leerla bien leída, ¿cierto? Entonces, bueno, teniendo como esas claridades, les voy a contar que este dispositivo es muy cuidadoso en lo que tiene que ver con la didáctica del arte escénico y aquí vienen algo que Brossiu llama como las condiciones de lo didáctico para que haya un proceso de enseñanza y aprendizaje y son los gestos docentes. El primer gesto docente que vamos a trabajar es la definición. La definición es este momento en el que el docente enuncia los contenidos que va a trabajar. En el dispositivo de la lectura dramática, esta definición se da en nuestra adaptación. Y esto es muy interesante porque nosotros hemos hecho concienzudamente todo el proceso de selección y hemos hecho zoom sobre este cuento y sobre un aspecto para hacer nuestra lectura dramática. Aquí es donde nosotros estamos definiendo los contenidos que queremos trabajar y la forma como lo reciben nuestras comunidades es totalmente diferente, muy llamativa, muy innovadora. Otro gesto docente que existe para que haya una situación de enseñanza-aprendizaje es la regulación. Entonces, la regulación es cuando el docente recoge las experiencias, recoge lo que ha definido, recoge las situaciones que se están dando en ese momento con su comunidad y ajusta los contenidos, ajusta los saberes al momento del encuentro, al momento de la situación enseñanza-aprendizaje. Ahora estamos viendo que esto es enseñanza-aprendizaje en línea. Entonces, esto es completamente novedoso eh, y la situación de enseñanza-aprendizaje es completamente novedosa. No es lo mismo si le vamos a leer en vivo a nuestros estudiantes, que lo podemos hacer y es muy, muy llamativo y es muy interesante, a si lo hacemos en formato video y simplemente les compartimos el video, ¿no? Entonces, esta forma de presentar el dispositivo también tiene que ver con la regulación en este caso específico. Y también está presente el gesto de la devolución, porque cuando hacemos preguntas, bien sea las introductorias, las de comprensión, las orientadoras, estas preguntas van a permitir que las personas nos regresen eso que entendieron del texto, si comprendieron la temática, las situaciones, si pueden hacer reflexiones, si pueden relacionarlo con sus necesidades educativas. Y todo esto nos va a permitir hacer una evaluación muy rica porque es participativa, ¿no? Y es un formato también diferente de evaluar. Y el último gesto que aborda Brossiu en su teoría es la institucionalización. La institucionalización es un gesto docente donde se recoge toda la experiencia, ¿sí? Y en conjunto con los estudiantes, alumnos y comunidades se construye este nuevo conocimiento o se da forma a este nuevo saber. Entonces, bueno, esta parte de la institucionalización es hermosa porque en estos medios digitales también mediante los chats, mediante las videoconferencias, mediante escritos de reflexión, mediante videos, nosotros podemos hacer procesos de institucionalización de nuestros conocimientos al finalizar nuestras lecturas dramáticas. Es como recoger todo lo que leímos y decir, bueno chicos, esta lectura nos habla sobre los valores y uno de los más importantes es el respeto. Y así recogí el proceso, ¿vale? Esto es lo que llamamos el gesto de institucionalización.
Estos gestos docentes están presentes en el formato de lectura dramática como dispositivo didáctico que ustedes lo pueden replicar. Entonces, espero que haya sido útil esta información. Si quieren profundizar en esto, yo les voy a compartir el enlace donde pueden encontrar el libro de Brossiu de las situaciones didácticas. Les voy a dejar también eh, varios enlaces en la descripción del video para que la revisen. No olviden dejar sus inquietudes en... Espero que les pueda ser de utilidad. Revisen su asignación. Entonces, ya después de haber visto este material audiovisual, la idea es que ustedes empiecen a plantearse cuál es ese tema que quieren desarrollar en su lectura dramática, cuáles son esas necesidades específicas de su población, cuáles son esos saberes que necesitamos movilizar como educadores y cómo los vamos a fragmentar. Y aquí viene algo muy importante y es que podemos recurrir a varios lugares. Podemos recurrir a nuestro acervo cultural para seleccionar los textos, eh, lo que nos va a ayudar a traer nuevamente todo ese conocimiento a nosotros, volverlo a poner, actualizarlo, tenerlo aquí presente, y esto va a enriquecer el acervo cultural de nosotros como docentes y de nuestros estudiantes, o también pues nos va a exigir investigar y buscar nuevos textos y nuevas lecturas. Un ejercicio también muy importante para los docentes y los líderes para que no nos quedemos en los terrenos conocidos, sino que innovemos, busquemos nuevas cosas y estemos cada vez ampliando nuestros conocimientos y nuestro acervo. Entonces, un abrazo grandísimo. Nos vemos en el siguiente material audiovisual, donde ya vamos a entrar en materia, cómo adaptar el texto, cómo leerlo dramáticamente. Por favor, clarifiquen los elementos que les dejo en la asignación. Su población, su tema, su contexto, y vayan mirando ese texto de la literatura que quieren compartir con su clase y que les sirve para movilizar sus contenidos educativos y sus mallas curriculares. Un abrazo grande nuevamente y nos vemos pronto.